¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenidos. Estamos aquí en el último programa de Cuéntame un poco más. Parece mentira, cuando arrancamos a fin de agosto ya llegamos en este ciclo donde recordamos todo lo sucedido desde el año 74 hasta el año 83 en esta fabulosa ficción que ha provocado tanta cantidad de comentarios realmente, ¿no? En toda la Argentina, que agradecemos especialmente. Como nos encanta también recibir mensajes, le cuento cuáles son las vías de comunicación. El hashtag es Cuéntame, la página web es cuéntame.tvpublica.com.ar, Instagram Cuéntame TPA todo junto, Facebook Cuéntame Cómo Pasó y Twitter Cuéntame TPA también. Bueno, decía entonces, estamos en este último programa y decidimos hacer un repaso, porque nos parece, por supuesto, la ficción lo mejor que se ha visto desde ya, pero también toda la parte documental ha sido tan interesante y ha suscitado tantos comentarios, tanta curiosidad, tanta inquietud, que entonces hoy vamos a poner en pantalla toda una parte de esos documentales desde el año 74 hasta el año 83, de nuestra historia, de nosotros, porque lo que hacemos es vernos a nosotros, a los argentinos. Así que de esta manera entonces vamos a comenzar, como siempre, presentando a quienes nos acompañan. Alicia Petty, ¿cómo le va, Alicia? ¿Qué Hola, dice, Tete. periodista? Gracias, ¿Cómo estás, gracias. querida? ¿Bien? Me siento muy feliz porque es la segunda vez que estoy acá en este programa que amo, que respeto, que me parece que nos identifica plenamente a los argentinos, que nos ha hecho mucho bien. Sí. Porque estas historias sirven para repasar un pasado, no repetir los errores, Claro. aprender de ellos, ¿no? Y además encontrarnos con esta historia, además de este contexto que hoy vamos a analizar del documental, esa historia de esta familia. Esa familia maravillosa, Martínez, excepcional. Con las plumas de Iscler de Marisa. Y de Marisa Grista, y la saludé recién y ahora claro. el gap que cometo de no... que es maravilloso lo que han rescatado. Esa familia en la que en algún momento todos reconocimos a algún pariente. Todos, absolutamente. O a cada uno de nosotros, ¿no? Y enlazado perfectamente en ese contexto político, social, económico, que nos dolió en algún momento, que nos hizo emocionar y que nos sigue deslumbrando. Y en lo personal debo decir que quisiera que esta historia continúe. Ojalá que así como sea. pasó en España, que es la madre patria la que nos dio el ejemplo de esta historia. Bueno, gracias, Alicia. Felipe Piña, ¿cómo le va, historiador? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Felipe? La verdad que un gusto estar Qué acá. bueno también, ¿no? Esta posibilidad de ir recordando todo. Sí, buenísimo. La verdad que me encantó la serie y ojalá que siga. Coincido con Alicia. Me gustó mucho. Bueno, y impresionante el material documental también, que vamos a ver ahora, parte una hora seguramente. Vamos a disfrutarlo. Pero me gustó mucho la trama, muy bien engarzado y mucha nota de color. Después ya vamos a ver quién y le vas a poder decir todas las felicitaciones. Bueno, Luis Moreno Ocampo, ¿cómo estás, Luis? Bien, abogado, fiscal, tantas cosas más también en la vida. Interesante la mirada también de alguien que después fue muy protagonista en nuestra historia y justamente se empezó a desencadenar en toda esta época que recordamos. Por eso me parece muy interesante usar la ficción para contar a los chicos cómo era la vida antes de que esto existiera. Claro. Yo me acuerdo en una clase en Estados Unidos, en New York, le digo a los alumnos, mire, cuando yo tenía la edad de ustedes, no usaba celular. Claro. Y me preguntan, ¿por qué? Claro. No saben que se inventó en 88 esto. Exacto. Entonces, los 70 es bueno, es un mundo bueno, distinto. claro que sí. Bueno, hablaba de quien está al lado tuyo, que es Marisa Greenstein, que es otra, la pluma de este Cuéntame fenomenal. Qué genia realmente, ¿eh? Sí, una de las plumas la escribimos con Liliana Escliar. Con Liliana y vos, las dos. Y nos encantó escribirlo y estamos súper orgullosas del resultado. Totalmente. Y bueno, y ahora con la nostalgia del último capítulo. De que ya terminó, ya está. Como queda como un vacío, pero bueno, queda algo fabuloso también, ¿no? Sí. Claro que sí, por supuesto que sí. Y al lado tuyo, José Ignacio López, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Un gusto estar acá. Bueno, nuevamente. También vamos a tener ahí algún pasaje donde creo que te vas a emocionar mucho, porque fuiste protagonista también de muchos sucesos. Seguro, pero déjame que ya que la tenés al lado. Claro, la tengo al lado y como fui el último la puedo felicitar yo y desearle que tenga que seguir trabajando. Claro que sí, por supuesto que sí, ojalá que sí. Bueno, nos metemos entonces. Primera parte, les decía, año 74, que sucedía la muerte del general Perón.
El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. Perón murió. Y para mí, a mis 10 años, era como estar viendo una película. Era el fin de una época. Para todos, el 1 de julio de 1974, empezaba otra historia. Otro país. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. Miren cómo nos habla de libertad, cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. Va a ingresar a un sector reservado de esta jefatura del aeroparque, del sector militar del aeroparque metropolitano, para aguardar la llegada de los restos de Eva Perón. Para nuestro consuelo, en el altar del cielo, quedó tu corazón. Algunas figuras se han congregado junto a la placa de mármol que marca el momento de la iniciación de las obras. Dice exactamente así: Altar de la Patria. Me siento con muchas ganas de pelear ese día, el día 7, que para mí es mi gran oportunidad y ganar para toda mi familia y para todos mis amigos que me rodean esto, ya que el señor Tito Lectura ha hecho lo posible de conseguirme la pelea. Así que yo tengo que responder ahora. Yo creo que mi manager, Juan Carlos Paraveiro, y el profesor Russo estamos trabajando para este combate. Creo que no hemos defraudado al pueblo argentino. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador. La pelea de Galíndez la tuve que ver por televisión. Papá fue con Tony, pero para mí no había entrada. Igual me conformé. En medio de tanta tensión, parecía que la pelea había absorbido la violencia familiar, aunque sea por un rato. Y eso era un alivio para todos, porque las trompadas que se daban en el Luna Park nos hacían sentir que en casa los golpes eran mucho menos duros que en el ring. La guerrilla lo que ha tratado de hacer es captación de población. Desprovisto de toda solemnidad, y en nombre del señor secretario de Prensa y Difusión, don José María Villones, yo vengo a poner en posesión del cargo de interventor en el Ente Nacional de Calificación Cinematográfica al señor Miguel Tasso. ¿Usted sabe que en tan poco tiempo lleva el récord mundial de prohibiciones? Exactamente, hemos prohibido ya 125 películas, estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año.
Bueno, ahí estamos, con un repaso por momentos irónico, ¿no? Parece todo lo que estamos escuchando, pero era todo lo que sucedió. Había una sensación con la muerte de Perón que había muerto el padre para muchos, sí, ¿no, Felipe? Absolutamente. Recordemos que la juventud peronista hablaba del tío Cámpora, sí, porque era papá. Claro. Perón era papá, y Cámpora era como el hermano de papá, entonces claro, por eso el tío. Tengo un recuerdo muy fuerte del día... Vos hablás de qué le pasó a cada uno. Sí. El día 1 de julio nos dejaron salir antes del colegio porque moría Perón. Iba caminando por la calle Ecuador, yo iba al Nacional número 6, en Ecuador, entre Paraguay y Mansilla, y sale un obrero de una construcción y me dice, pibe, ¿es cierto que murió Perón? Y digo, sí. Y ahí nomás se desplomó a llorar de una manera que claro, me conmovió tremendo. No me lo olvido más esa escena, ¿no? De un trabajador. Sí, sí, claro. Que era efectivamente la muerte de un familiar cercano, ¿no? Una sensación de mucho dolor, de mucha desazón por la situación política que se vivía, porque se sabía que Isabel no estaba a la altura de las circunstancias, ¿no? Y que estaba López Rega detrás. Es muy impresionante cuando hay discursos de Isabel que ella habla y López Rega hace la mímica de atrás, ¿no? Con las palabras. Sí. Marisa, digo, estas situaciones después, ¿cómo las fueron incorporando? ¿De qué manera fenomenal uno va viendo? Inclusive hay una escena donde aparece los chicos que están en el entierro de Perón, ¿no? Sí. Sí. Van al entierro y se pierde Carlitos, etcétera. Pero nosotros cuando estábamos trabajando y viendo mucho archivo para ver más o menos por dónde iba y qué sé yo, tanto a Lili como a mí nos impresionó la parte cuando Isabelita se quiebra y parece que va a llorar. Era como muy impresionante. Muy. Y después, bueno, cuando se grabó la escena de que están... Es una escena en donde hay algunos que cada uno viendo en su casa, unos en el club. Y no estaba en el libro, no estaba en guión, pero todos lloraron en determinado momento y fue como... Después lo hablamos con los actores. Y sí, debe haber sido fuertísimo. Sí, fue muy fuerte para ellos. Claro. ¿Qué recordás? Esa era una sensación de desamparo que se vivía de una gran parte de la sociedad. Claro. De muchísimos, porque algunos lo sentían como contó Felipe, otros también, y también de desamparo, de desasosiego político. Claro, ¿no? Porque era el gran interrogante que iba a pasar, que venía, ¿no? Exactamente, porque ya veníamos, ¿no? Claro. Se veía viviendo, se veía situaciones muy claro que sí, ¿no? Sí, Luis. Pues no, porque el peronismo está, digamos, pensamos que esto pasó un año después que se fue el gobierno militar. Y el peronismo estaba totalmente dividido, se mataban en sectores del peronismo. El grupo, los montoneros y el sector de izquierda del peronismo mataba y les parecía bien matar sindicalistas. Y los sindicalistas mataban a los otros. Entonces, Perón iba a ser complicado que pudiera manejar eso, pero Isabelita, yo la veía recién ahí, Isabelita, pobre mujer. Sí, imposible. Alicia, ¿qué recordás? Ay, mirá, la presencia de Luis Paulino Tato, ¿no? Un hombre siniestro, que creo que no existió en otro país del mundo. ¿Cómo se le encanta decir que va a prohibir cerca de 200, ¿no? Lo decía con orgullo. Sí. Y las versiones que corrían a los que ya hacíamos los pininos en el mundo del espectáculo, es que él hacía de esos recortes pequeñas peliculitas y se reunía con amigos a disfrutar de las secuencias censuradas. De todo lo prohibido. De todo lo prohibido. Claro. Una gran canción de Sui Generis, ¿no? El señor Tijeras. El señor Tijeras, claro que sí. Tijeras, ahí está. Creo que no sé si hubo en otro país alguien que se especializara en cortar todo. Tanto, ¿no? Seguimos avanzando, si les parece, vamos, porque hay mucho para compartir. Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional
y la Constitución de la Nación Argentina. Firma seguidamente Su Excelencia el señor Comandante General de la Armada, Almirante Emilio Eduardo Macera. En la concreción de esta tarea que hoy emprendemos, pido a Dios nuestro Señor que nos conceda a todos sabiduría para poder discernir el mejor camino, firmeza para no apartarnos del camino cierto, prudencia para ser justos, humildad para servir sin ser servidos. Me recibo de campeón y con un 10 sobresaliente. Y si quiere le firmo al Canal 7 un papel como que no le voy a pegar de aquí a aquí. Le voy a pegar de aquí a aquí a pegar. No va a ser cosa que por se levante para atrásito hasta acá arriba. Pío, 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 pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, 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 pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, 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 pío. A mí no me va a retirar más. No me van a retirar como retiraron a Loche y como otros boxeadores. A mí no me van a retirar. Miren cómo nos hablan de libertad, cuando de llanos vivan, en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. Que dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Que dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. He convocado esta reunión con los representantes de la prensa oral y escrita extranjera a efectos de expresarles, en nombre del gobierno argentino y en el mío propio, nuestro más cordial saludo a esta embajada de la prensa oral y escrita extranjera. Nuestra promesa de hacer honor a esa prioridad que este encuentro significa en cuanto a mantener informada a la prensa de nuestros actos de gobierno en la forma que el tiempo indique, la forma más prudente. En 1977 no había teléfonos celulares y tampoco había internet. Las madres estrenaban su ronda de cada jueves y se pasaban los mensajes en papeles ocultos en ovillos de lana. Obviamente por si los interceptaba la policía. Esta historia macabra que nunca termina. Las madres no tenían conciencia del peligro. Ellas caminaban de a dos agarradas del brazo alrededor de la plaza e increíblemente sin miedo. Bueno, ahí está la fecha, ¿no? La fecha, el 24 de marzo del 76. Y pensaba, Luis, vos tuviste la posibilidad de participar en el juicio. ¿Qué sentís cuando ves a Videla, a Macera, a Agosti, jóvenes, mucho más jóvenes que cuando llegaron al juicio, y diciendo y dando esos discursos? La verdad que lo que yo pensé cuando lo veía ahí, después de Isabelita, pensaba, nos quejamos de los actuales gobernantes, pero en realidad hemos mejorado. Vos decías que mejoramos un montón. Cuando uno ve Videla, Isabelita, estamos mejor, estamos mejor. Bueno, yo lo vi a Videla, son 76, 9 años después, estaba sentadito frente a nosotros, muy nervioso, escuchando que le decíamos todo lo que habían hecho y no era su peor pesadilla. El poder cambia. Claro que sí, que cambia. Bueno, ahí estamos entonces, un quiebre para todos los argentinos, algo que quedará para siempre, ¿no? Sí, tremendo, la verdad que ver esto uno le revuelve muchas cosas, ¿no? Y una cosa que empezó antes, digamos, ¿no? Ya se venía preparando el golpe, yo diría, desde el momento del Rodrigazo, donde ya se empiezan a incorporar algunas figuras del gabinete económico y se empieza a preparar lo que va a ser el plan, ¿no? El plan de la dictadura en lo económico, en lo social,
que no arranca el 24 de marzo, sino que arranca un poco antes, en un clima muy caldeado, de una izquierda y una derecha armada muy complejo del año 75, es un año clave para entender lo que viene después, ¿no? Todo se venía armando desde antes. Exactamente. ¿No? Todo se venía armando desde antes, el terrorismo de Estado también. Claro que sí. Hay que recordar. De hecho, en 1960 Argentina importó... En 1960 Argentina importó 4 coroneles franceses de la guerra de Argelia para preparar los planes. En el 66, el general Onganía, que es el jefe del ejército, dijo estamos preparados para la guerra. Lo más desesperante es que hoy la doctrina antisubversiva norteamericana está planteada sobre los mismos coroneles franceses de Argelia. De hecho, Azurecés, que fue el jefe que vino acá francés, terminó yendo a West Point a instruir a los que fueron a Vietnam. Claro, pero ahora están armándolo de nuevo para el terrorismo de Estado. Sí, digo, para el terrorismo primero Argentina, después fueron a Estados Unidos, ¿no? Los franceses. ¿Alicia? Quería señalar un detalle que me parece muy importante porque acompañó de la mejor manera toda la parte documental y la de ficción. Es la musicalización. Sí. Porque le va dando como color a cada una de las cosas que estamos viendo, que en estos momentos son terriblemente dramáticas. Marisa, ¿trabajaban así coordinadamente también con el tema de la música? Sí, la música era muy importante y todos generacionalmente, no sé, yo tengo la edad que tenía Carlitos, entonces lo acompañas. Pero lo que quería resaltar un poco es que cuando uno ve ahora y le da ese choque tremendo, nosotros cuando escribíamos tratábamos de ponernos en los zapatos de esa época, ¿no? Claro. En donde entonces uno no sabía que iba, o sea, sabía que bueno, que estaba mal y que está... pero no se sabía que iba a llegar a tal grado de crueldad que se llegó. Entonces, y la gente no sabía prácticamente nada, entonces había que escribir desde ahí, desde el desconocimiento. Sí, que eso está muy bien planteado. Estuvo en la ficción todo el tiempo. Y la aparición de las madres también, ¿no? Claro. Ahí está. Y el tema de los palotinos, ¿no? El crimen de los palotinos. Porque yo creo, te lo dije la otra vez, que este programa es una gran contribución a hacer memoria y hacer memoria para construir. Y antes, cuando vi la figura de Tato y los comentarios que comparto de todo, un hombre que fue su hijo, que sufrió a ese padre, pero que fue un paladín de la libertad, un ejemplo de periodista. Mira. Y a mí me parece que este es un momento para rendirle honor. Claro que sí. A Horacio Tato. Horacio, el hijo. Que fue director, era director de Noticias Argentinas y después fue director de la agencia DIN. Muy bien. Y fundador de la agencia DIN. Yo tuve el privilegio de acompañarlo en una y otra Mirá qué agencia. bien, qué bueno y que Horacio lo menciones, era esa un parte. gran hombre, un hombre que dio lecciones de periodismo en medio de la dictadura. Qué bárbaro. ¿Y él era democrático? ¿Cómo era el hijo de Y defendió a los periodistas. ¿Cómo era el hijo de Paulino Tato? ¿Era un tipo democrático? ¿Cómo era? Sí, era un... realmente, te digo, más allá de los discursos, porque era un tipo que no hablaba muy poco, Horacio Tato dio muchos ejemplos y defendió a muchos periodistas en aquel momento y nos defendió delante del gobierno y delante de los editores de los grandes diarios. Tengo que seguir compartiendo. Hay que escribir esa historia. Tengo que seguir compartiendo un poco las imágenes para que nos entre todo, si no, no vamos. Pero hablamos recién de palotinos, ¿no es cierto? También que me parece bueno detenernos ahí, ¿no? La masacre de los palotinos de 5 sacerdotes muy valientes. Tuve el gusto de conocer al padre Kelly, un fenómeno, ¿no? Tipo, tremendamente valiente. Y de ahí también está, bueno, veíamos antes al padre Mujica también, la inspiración para el sacerdote de la ficción, ¿no? Sí, fue un poco inspirador y bueno, y se habla bastante y él, o sea, el padre Eugenio, la ficción lo menciona mucho y va por esa línea, ¿no? Muy bien. Bueno, seguimos recorriendo, pero esto después del corte, porque ahora nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Y ahora estoy tratando de aprender y ahora estoy buscándote otra vez, lo único en la vida que... Buenos días
Argentina, he tardado en llegar y me quito el sombrero, alegre de aquí estar. Ganadores en la amistad que puedan ustedes demostrar a nuestros visitantes, que sean expresión justa y acabada de lo que es la calidad humana del hombre argentino. Faltaba una semana para el Mundial y nadie hablaba de otra cosa. El tema de los derechos humanos o de la situación del país era totalmente desplazado por la táctica de Menotti o por cómo formaba la selección. Este magnífico centro de producción ni siquiera existía en la mente de quienes debieron afrontar el desafío de transmitir en color el Campeonato Mundial de Fútbol 1978. Esas imágenes que mostrarán al mundo la verdadera realidad de cómo somos los argentinos. Esas imágenes que no tengo dudas desplazarán definitivamente a aquellas que, respondiendo a la falacia que propala la subversión internacional, intentan lograr imponer sus negros designios, sus ocultas intenciones de modificar nuestro estilo de vida. Las obras nuestras marchan ese ritmo veloz, trabajando fines de semana, sábados, domingos y a veces hasta altas horas de la noche, fundamentalmente porque la financiación está asegurada y secundariamente porque tenemos un compromiso en fecha fija. Vamos a retomar el tema del Mundial 1978 en otra conversación que mantendremos con el capitán de navío Carlos Alberto Lacoste, vicepresidente del ente autárquico Mundial 78. El jefe de papá nos había conseguido una ubicación tremenda, pudimos ver todo. Incluso a Videla, a quien Tony miraba con un odio inocultable. Pero lo mejor fue ver a tanta gente reunida sin que la policía ni los militares los dispersaran. Y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. El 21 de junio en el Gigante de Arroyito de Rosario, Argentina, le tenía que meter más de 4 a los peruanos para pasar a la final. Si no, Brasil sería el finalista. Los dos tiros que pegaron en el palo de Perú casi me paran el corazón y me imagino que debe haber habido más de un infarto. Sin embargo, Argentina se recuperó. El partido terminó con un polémico 6-0 que celebramos todos. Después vinieron las sospechas de arreglo del partido, manejos políticos entre los dictadores, secretos y mentiras de los que todavía se hablan. Argentina, Argentina, vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar. En los diarios como en la sociedad el tema de los derechos humanos y el mundial compartían todos los titulares. Pero ese día en la euforia del triunfo, pocos pensaron en los cientos de Martas y Leopoldos que la dictadura había hecho desaparecer. Como decía José María Muñoz, bajo una lluvia de papelitos. Somos los campeones mundiales de fútbol 1978. El país quiso, pudo y se coronó en paz como el legítimo ganador en todo. La empresa no se detiene. Argentinos, a no aflojar. Ha recibido denuncias sobre presuntos desaparecimientos de personas de varias nacionalidades,
en la Argentina. Horacio Alberto Mendizábal, jefe máximo del brazo armado de la banda de delincuentes terroristas montoneros. Daniel Armando Croato retornaron al país subrepticiamente, aprovechando la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aparecidos para robar y matar, eran desaparecidos reclamados. Una televisión en el mejor nivel. ¿Y qué imagen verá usted ahora, en color? Esos que creó mi amado Belgrano. Estos, los de la bandera nacional. Mirá. En Argentina, muchas cosas seguían igual. El gobierno militar, las crisis económicas, la falta de libertad y desgraciadamente también la represión. Pero la televisión cambiaba. Empezaban las transmisiones en color. Qué prodigio es la memoria, cómo uno va relacionando y va viendo y va enganchando todo. Mundial, llegó el Mundial para los argentinos y bueno, fue algo extraordinario lo que pasó, ¿no? El tratamiento que hicieron en la ficción también fue súper interesante con todo lo que se iba preparando, ¿no? Para el Mundial, la familia, el barrio, el club, el bar, sí, ahí todo. intervenía mucho el club y toda la gente, los amigos y... Claro. Y ese fanatismo, y por otro lado lo teníamos a Tony, que estaba como diciendo, bueno, mi novia no está, mi novia desapareció y nosotros estamos así. Por eso hablan de dos nombres allí, ¿no es cierto? Hablan de Marta, que era la novia, y de Leopoldo. Y de Leopoldo, que son los dos personajes de la ficción que en un momento dado desaparecen. Los hacen desaparecer en realidad. Los hacen desaparecer, aunque todavía no se sabía cuál había sido su destino, estaban como desaparecidos. Y ahí de está. hecho, en un momento el personaje de Herminia dice, pero ¿dónde están? Tienen que estar en algún lado. Sí, es así. Sí, mentían, todo se rodeaba de mentiras. Y hay, no sabían, engañaban. Sí, totalmente. No, y no también la claro, utilización del deporte y del fútbol para la política. Muy ¿no? impresionante el discurso de Videla, como si estuviera hablándole a la tropa, ¿no? No puede parar. El tono de voz es como si estuviera siempre hablándole. Habla mucho de esa personalidad, ¿no? Autoritaria, que le habla al mundo, porque está televisándose al mundo como si fuera un cuartel, como dando una órdenes. Manipulación, el mundial para tapar. Los argentinos somos derechos humanos. Sí, claro. Ahí cuando llegó la comisión, Luis, dijiste, ahí llegó la comisión, ¿no? Bueno, porque eso fue una de las primeras cosas que hizo esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino a Argentina y a partir de ese momento se cerraron los campos de detención. La visita de la comisión generó el fin de los campos, el fin de la represión. Ese fue el momento y fue justamente por eso en Argentina que amamos la intervención internacional, porque le salvó la vida a mucha gente la comisión esa. Y el gobierno militar la denunciaba que era manipuladora política, que era comunista, porque José María Muñoz, que era el periodista deportivo conocido, esa vez que llegó a la comisión era el Mundial Juvenil donde ganó Maradona con Ramón Díaz, ganaron el Mundial. Y él incitaba a la gente a que fueran a insultar a la gente de la Comisión Interamericana. Y de hecho, un juez ordenó un allanamiento de la comisión, porque pensó que era un grupo subversivo. Entonces, la Argentina vivía un mundo muy diferente. Que además había continuidad con lo de Tato, porque el gobierno militar no solamente reprimía físicamente, el gobierno militar prohibió el Principito. El libro Principito fue prohibido, no por Tato, sino por el gobierno militar. Entonces, hay una constante en los 70 que es represión, pensamiento hegemónico y violencia. Pasó de la violencia fragmentada del peronismo a la violencia del Estado, que fue terrible. Claro, todas las publicidades que había. Había cantidades de publicidades diciendo que cómo somos los argentinos, de que la mentira que viene de afuera. La campaña en el juicio había un secuestrado que estaba en el campo en Olimpo y dijo, yo tengo una celda que era gris. Y entonces el defensor le preguntó para ver si le sacaba algo. ¿Y cómo era la celda? Bueno, la puerta era azul y tenía calcomanía. ¿Y qué decía la calcomanía? Decía, los argentinos somos derechos humanos. Y el tipo estaba desaparecido. Qué ironía, ¿no? ¿Alicia? No, quería contar la presencia de la reina Sofía, ¿no? En la Argentina. La famosa, que le robaron la capa. Ay, eso quería señalar. Ahí demostramos que
Pero la encontraron, después la capa. Apareció la capa. ¿Y quién se la había robado? Una señora con 3 apellidos que dice que se la llevó distraída. No era la capa de la reina, chicos, de terciopelo. Era una pashmina, un abrigo que tenía la reina. Habían venido por el 4º centenario de la fundación de Buenos Aires por Garay. A inaugurar el feo monumento al Quijote que hicimos. Ay, que no es tan agradable, por lo menos particularmente a mí. Creo eso. Me gustó mucho la escena de la familia reunida mirando el partido, ¿no? Porque eso logró, desgraciadamente, todos sabíamos lo que estaba pasando, pero de repente... fue un recreo. Acá lo definimos como un recreo. Fue un recreo. La calle fue una fiesta por un día. Y la llegada del color, ¿viste lo que era la alegría de todos? Qué bien está esa escena. Me encanta cómo todos se alegran y todos están ahí felices. Se sorprenden. ¿No? Se prenden felices. Que tardaría 2 años después de inaugurar este lugar, que es Argentina 78 TV Color. Veíamos ahí también la inauguración, era acá, en los pasillos 78, de acá. Argentina TV 78 Color era. Después pasaría a ser ATC. 2 años después recién aparece el color en el año 80. El color para nosotros. Efectivamente. Ahí está. Todos recuerdos. Bueno, sigamos recordando. Nos vamos ahora, seguimos en la década del 80, ¿no? Sí. Estoy orgulloso de haber conducido a través de la presidencia los destinos de esta nación. Habíamos llegado a julio de 1981. En esos meses habían pasado muchas cosas en casa y también en el mundo. Videla dejaba el gobierno y el nuevo presidente era Viola. La crisis era asfixiante y el equipo económico había cambiado. Asumía Lorenzo Sigot en el Ministerio de Economía. Y dice la frase que pasó a la historia: el que apuesta al dólar pierde. Pocos días después devaluarían la moneda un 30% y el país no lograba salir a flote. La industria nacional se desmoronaba, crecía la deuda externa, aumentaba la desocupación y también caía el salario. En Estados Unidos había ganado Ronald Reagan. Terminaba la crisis de los rehenes en Irán. En España, el teniente coronel Tejero intentaba sin éxito hacer caer al gobierno democrático. En el barrio de Belgrano, en la madrugada del 30 de mayo, Sergio y Pablo Joclender asesinaban a sus padres y el país se conmocionaba con la noticia. En el Vaticano, en la plaza de San Pedro, le disparaban al Papa Juan Pablo II, que se salvó de milagro. El más popular de los músicos de reggae, el jamaiquino Bob Marley, moría de cáncer en Miami. Un grupo de científicos de Estados Unidos presentaron los primeros casos de SIDA en Los Ángeles. En ese entonces se le decía la peste rosa, porque suponían que solo podía afectar a los homosexuales. Serú Girán estaba grabando en estudio su próximo disco. Uno de los lugares donde se está trabajando para preparar las raciones. Esto, General Núñez, es lo que en definitiva les llega a los soldados que están en el sur. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. En instantes más se va a concretar la reunión entre el presidente Galtieri y el general Alexandre Kern. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Este pueblo va a estar dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado. Había pasado un mes del inicio de las hostilidades y desde la televisión, la radio y los diarios nos decían que íbamos ganando, que estaba todo muy bien. La vida seguía, solo interrumpida por los comunicados del ejército. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. Yo me creía
como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados. Marisa, qué genialidad, cómo fueron transitando por situaciones tan complejas, tan difíciles, ¿eh? Qué bárbaro todo lo que pasó. La gente, aparte, adhirió, se emocionó, se conmovió muchísimo con todos estos capítulos. Sí, porque uno de los chicos, lo que ellos eran desde chiquititos amigos, los tres mosqueteros que se decían ellos, bueno, uno de ellos le tocó ir, que era el mayor, le tocó por sorteo ir a las Malvinas y le toca a Lara, General Belgrano. Y le toca a Lara, y bueno, y ahí estuvimos trabajando mucho, viendo todos los testimonios que había para más o menos claro. para hacerlo como había sido exactamente, ¿no? Y fue hecho magníficamente. Felicitaciones. Felipe, bueno. quería preguntarte porque comenzamos este recorrido con Videla cuando deja el mando, exactamente, ¿no? Hacen ese pase entre pase ellos. a Cambia General el cuarto Viola. hombre. Cambia el cuarto hombre. Cambia el cuarto era hombre. La teoría esa. Claro. Sí, pero ahí se quiebra. Porque la Junta era el poder. Claro. Y el presidente era el cuarto hombre. Claro, lo que no querían era sacar a Martínez Dios, que lo prolongan todo lo que pueden, y después viene un hombre del equipo, que es Igó, que no puede manejar la crisis económica, que es inevitable, ¿no? Por toda esa acumulación de deuda y déficit fiscal creciente. Claro. Un gobierno que se decía liberal, pero que estatizó montones de empresas, ¿no? Por ejemplo, la Ítalo. Sí. Pero ahí hay una doble quiebre, porque Viola era el candidato a reemplazarlo a Videla. Sí. Y él había hecho el acuerdo con peronismo, radicalismo y sindicalismo. Tenía un acuerdo político fuerte Viola. Y Galtieri lo echa a Viola. Por eso le hacen una huelga a Galtieri. Claro. Pero Galtieri se manda a Malvinas y cuando pierde ahí entonces se cae a pedazos porque no tenía ni acuerdo ni apoyo político. La economía era un desastre. Y encima, militarmente... Yo fui fiscal en el juicio por Malvinas también. Y me acuerdo, un piloto de helicóptero contó que él lo llevó a Galtieri a sobrevolar las islas. Y se le ocurrió a Galtieri, cuando estaba ahí, dijo, mire, general, la isla al lado está vacía. Vamos a llenarla de gente para que sobrevivamos ahí si nos toman la otra. Entonces, ahí mandaron la gente que estaba en Santa Cruz, que eran correntinos equipados para Corrientes, así, con esa ropa, la mandaron a la isla a la otra isla, la Soledad, y ahí se murieron de frío, simplemente, se murieron de frío y de hambre. Un disparate estratégico también planteado. Eso fue el máximo acto de corrupción de la dictadura. Sí, ¿no? Claro. El Fondo la Patriótico. apropiación de una causa nacional. Exacto. Para perdurar en el poder. No, pero eso el manotazo de la dictadura. Habría que ir a buscarlo a General Núñez, ¿no? Habría que ir a buscarlo a General Núñez y preguntarle... ¿Dónde está la comida? Claro, ¿dónde está la comida? ¿Dónde quedó la comida? Sí, pero el tema es que Galtieri ahí perdió su autoridad frente al ejército. Claro. Todos los oficiales del ejército sintieron que era un desastre lo que habían hecho. Entonces ahí se acabó todo, no tenían poder político, ni economía, ni siquiera poder militar. Y ahí por eso se derrumbaron. Y internacionalmente completamente aislados. Totalmente, ¿no? claro. Claro. Ese era. Vos sabés que estaba pensando, ¿no? Luis, yo no sé si vos sabés que José Ignacio es el periodista que le hace la pregunta que provoca que Videla responda sobre los desaparecidos. Es él el que le hace la pregunta en una conferencia de prensa. ¿Y qué dijo Videla? Que eran esa famosa respuesta, digo, que supongo que después en el juicio habrá tenido que ver también, ¿no? En el 79 fue eso. ¿Cómo fue la respuesta? Y bueno, los desaparecidos no están. No están. Son. Ni vivos ni muertos. No están, ni vivos no son. ni muertos. Eso lo rescatamos. Bueno, lo rescató, yo se lo reconozco a Felipe Piña en su programa en este canal. Muy bien. Que rescató la conferencia de prensa completa y la pasamos aquí. Bravo, Felipe, me parecía que merecía realmente José Ignacio un homenaje porque había que atreverse a preguntarle a Videla por los desaparecidos, ¿no? Sí, claro que sí. Un acto heroico realmente. Bueno, nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso, ya volvemos. Ver un espejismo de un tiempo que ya pasó. Veo mi cara en el espejo y ya no sé más quién soy. Si es que sigo siendo
Fábricas cerradas, Malvinas, desaparecidos. Los militares dejaban el país en ruinas. En julio de 1982 la inflación era de más del 200%. En el Mundial de España 82 no nos iba mejor. Argentina perdía 3-1 con Brasil, expulsaban a Maradona y quedábamos afuera. Se estrenaba Plata Dulce. Chaco y Formosa habían quedado bajo el agua. En agosto, 300 madres de Plaza de Mayo y familiares de desaparecidos presentaban un petitorio a la corte para saber qué había pasado con los suyos. Un mes después, convocaban a la Marcha por la Vida. En un accidente de auto moría Grace Kelly. En octubre, Gabriel García Márquez recibía el Nobel de Literatura. Y en España, los socialistas de Felipe González ganaban las elecciones. Charly García lanzaba Yendo de la cama al living. A fines de noviembre, la comisión Rattenbach investigaba el porqué de la derrota de Malvinas. En Estados Unidos, Michael Jackson estrenaba Thriller. Nacía Soda Stereo. Y todos íbamos al cine a ver The Wall y E.T. Estábamos perdiendo el miedo. Y cada vez más gente salía a la calle a protestar. Al paro de la CGT del 7 de diciembre se sumó la primera marcha de la Resistencia 3 días después. Y el 16 de diciembre, 100.000 personas fueron a Plaza de Mayo convocadas por los partidos políticos. 6 meses después, las urnas que Galtieri decía tener guardadas pugnaban por salir. Vamos a obtener los electores suficientes para consagrar la fórmula del justicialismo, electores justicialistas. Pero en la hipótesis que usted plantea, que la acepto por vía de hipótesis, de ninguna manera el justicialismo va a desestabilizar un gobierno constitucional. Nosotros entendemos que somos siempre los grandes discriminados de todos los gobiernos de fuerza, de manera que somos los más interesados en mantener un gobierno constitucional porque significa una garantía para todos los ciudadanos argentinos. Acá está el peronismo, consciente de su responsabilidad como fuerza mayoritaria, dispuesto a asumir los deberes que han rehuido las minorías usurpadoras que durante 7 años de vasallaje económico y de autocracia. Exactamente 50 minutos que el país comenzó a votar. Y en este momento está emitiendo su voto la primera ciudadana habilitada para hacerlo. Gracias a Dios, bueno, o al fracaso de las Malvinas, al desgaste de los militares, o a la resistencia, a la militancia, o todo esto junto, el 30 de octubre de 1983, después de una década, los argentinos votamos. La satisfacción de que el país se retorna a la democracia y que todos los argentinos están cumpliendo con su deber. Hace 10 años, 1 mes y 7 días que no se vota. ¿No tiene miedo de no saber cómo cumplir con ese derecho ciudadano que no cumplimos hace tanto tiempo? No, lo recuerdo. ¿Y a quién más, doctor, irá a la sede del partido intransigente? No, no hablemos de partidos, hablemos de la nación argentina. ¿Pero cómo va a transcurrir su día de aquí en más? Lo veo con mucha alegría, con mucho optimismo, pero también con una cierta reserva. No quisiera que esta puerta de la democracia que acaba de entreabrirse pudiera ser cerrada. Del pueblo depende eso. Tengo la gran satisfacción de decir, como soldado que he sido toda la vida, de mi parte misión cumplida, la misión que he recibido. Ha culminado hoy 30 de octubre, que en algún momento parecía tan lejano, y acá lo tenemos, y acá tenemos un gran entusiasmo de la gente por realmente presencia. Y esta es la euforia que se vive en el exterior del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical cuando aparecen ante el balcón los doctores Raúl Alfonsín y Víctor Martínez.
los candidatos de la fórmula que hasta aquí, según los cómputos oficiales, llevan una amplia ventaja sobre el Partido Justicialista, 54 y 38% de los votos computados respectivamente. Ay, cuántos recuerdos, cuántas historias. Y Marisa, me encantó porque en la ficción, como claro, hacía 10 años que no se votaba, los grandes le recomiendan a los chicos, llevar el documento. Sí. Y si no llega a ver la boleta que querés, no digas nada. ¿Cuál es la boleta que falta? Salís y decís, faltan boletas. Yo tenía 31 años, fue mi primer voto. Yo nunca había votado. A los 31 años voté por primera vez. Qué emoción, ¿no? Qué sensación, sí. No, yo le quiero agradecer a las autoras, porque realmente ensamblar todo lo documental, que no nos tenemos que olvidar nunca para que no se repita, me parece que se realzaba, por lo menos yo así lo viví yo y creo que muchísima gente, por eso el éxito de esta ficción, porque después venía a la mesa, a la cama, al paseo, al fútbol. A lo cotidiano. A lo cotidiano, absolutamente creíble, porque ahí nos identificábamos todos con cada uno de los personajes, por supuesto, lo que sentían, lo que les pasaban viviendo esos hechos de estos últimos años. Y en esa época, ¿se acuerdan que había plataformas? O sea, había plataformas políticas y la gente las leía. Las leía, para ir a votar. Sí. O sea, Felipe, pero había que volver a votar. Había que volver a votar, ¿no? Es muy interesante el balance de la dictadura que no tenemos que olvidar, ¿no? Cómo dejó el país destrozado la dictadura, multiplicó por 7 la deuda, 30.000 desaparecidos, fábricas cerradas, la gente en la miseria, la pobreza, el hambre, ¿no? Sí, pero fue un momento interesante para aquella gente que dice que estábamos mejor con los milicos, ¿no? Es importante. No, nadie dice eso. A mí me faltó, hay un momento cuando Alfonsín asume el poder el primer día, él habla del Cabildo y termina su discurso recitando la Constitución. Claro. Pero lo que es emocionante es que hay 1 millón de personas enfrente de él. Preámbulo. El preámbulo. Y la recitan con él. Claro. La gente recitaba la Constitución con él. Para un abogado toda la campaña fue así. Claro. ¿Qué decías, José? Ese era el final de su discurso permanente de la campaña. Digo, esa noche, ese 30 de octubre, esa noche es una fiesta también de todos. Sí, absolutamente. Es una fiesta de todos. Allí hubo un triunfador, pero por eso el 10 de diciembre es también claramente de todos en ese momento. Ahí se redondea esa enorme ilusión que ¿Ya había. ¿Ya sabías que ibas a ser el vocero de él? No, para Todavía nada. no. Esa noche, larga noche, Magdalena siempre lo recuerda. Sí. Estuvimos transmitiendo toda la noche, no se interrumpió la transmisión. No. Era voto a voto. Yo me fui de la radio a escribir la columna para la agencia donde trabajaba, volví a la radio. Pero aparte había un festejo en la calle. Claro, Ustedes recuerdan todo lo que pasaba, todo era alegría, todo era alborozo. 4 días después, alguien me llamó para decirme, mirá que están pensando llamarte para que seas el vocero del presidente. Qué maravilla. Y eso se concretó el 10 de noviembre del 83. Perfecto. Fue como, bueno, la culminación de una negra pesadilla, ¿no? Realmente. Sí. Yo me acuerdo de la fiesta en la calle, que era todo el mundo festejaba, haya votado quien haya votado, ¿no? Había bailes populares. Totalmente. Yo no podía creer lo que era la calle. ¿Te acordás? Porque era una cosa... Sí, el cantito era se acabó la dictadura, ¿no? La gente cantaba era se acabó la dictadura, que era muy fuerte. Claro que sí. Bueno, ha sido fabuloso que me hayan acompañado en este último programa, agradecerles muchísimo. Ha sido, por supuesto, súper valioso cada testimonio. La felicitación a cada uno por todo lo que hacen, por supuesto. Y a ustedes muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos acompañado en estos meses. Para mí particularmente ha sido tan absolutamente placentero poder estar cada viernes en contacto con todos ustedes, haciendo este programa que me parece que nos ayudó a pensar, nos ayudó a soñar también con la posibilidad de un país mejor y en paz. Así que estamos cerca del año nuevo ya, un feliz año nuevo y ojalá que el año próximo nos encuentre a todos mucho más unidos y tirando como todos para un mismo lugar y logrando la felicidad de cada argentino. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Será, no sé hasta cuándo, en algún momento nos volveremos a encontrar. Gracias. Gracias.